Bienvenidos a un nuevo episodio de 720 Ciencia. Hoy tenemos un episodio especial en el que voy a estar yo sola. Va a ser una serie de episodios en los cuales vamos a intentar explicar un poco cuáles son las fuerzas básicas del universo. Y hoy nos vamos a centrar un poco en la gravedad, pero van a ser una serie de episodios especiales basados en estas fuerzas básicas. Y nada, pues vamos a empezar explicando qué son estas fuerzas básicas un poco del universo, estas fuerzas fundamentales. Y para que lo entendamos un poco, son todas las fuerzas que rigen un poco todos los fenómenos del universo, desde lo más pequeño, desde los átomos, hasta lo más grande, las galaxias, ¿no? Y esto de que son fundamentales se debe a que no se pueden explicar en función de ninguna otra fuerza. Por ejemplo, una fuerza que sí se puede explicar en función de otras, por ejemplo, las fuerzas de cohesiones de los líquidos. Se pueden explicar, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals o las puentes de hidrógeno, se pueden explicar a través de la fuerza electromagnética, de esas interacciones debido a las cargas de las moléculas. O, por ejemplo, el empuje también en el agua, los barcos, el por qué flotan, pues se puede explicar también debido al peso, a la fuerza gravitatoria y a la interacción entre las moléculas también, ¿no? La interacción electromagnética. Entonces, ¿cuáles son estas fuerzas básicas? Primero de todo, la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene los núcleos de los átomos unidos, sería como el pegamento de los núcleos. Luego, la fuerza nuclear débil, que se encarga de la desintegración beta y algún decaimiento de las partículas. Luego tenemos el electromagnetismo, que es la interacción entre partículas cargadas, que puede ser atractiva o repulsiva. Y luego, por último, tenemos la gravedad, que es la más débil de todas, por así decirlo, pero rige a niveles muy grandes y es la interacción entre masas. Más adelante vamos a ver que realmente es la interacción debida a la masa-energía en la topología del espacio-tiempo, pero en principio es la interacción entre dos cuerpos con masa, ¿no? Entonces, bueno, estas son las fuerzas básicas. Hoy nos vamos a centrar en la gravedad y vamos a contar un poco las evidencias a lo largo de la historia, cuando llega Newton y descubre esta fórmula de la gravedad, y luego vamos a explicar un poco la física que hay detrás y nos pasaríamos ya a la relatividad general de Einstein, que es ya el tema más complejo o más completo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar un poco a nivel de la antigüedad. La palabra gravedad viene de la raíz latina gravitas, que alude al peso, es un poco el contrario de levitas, que es ligero. Entonces, los griegos ya se dieron cuenta de que algo pasaba porque siempre caía todo hacia el centro de la Tierra, ¿no? Cuando se deja caer un objeto, se cae hacia abajo, no hacia arriba. Y ya se dieron cuenta. Entonces, aquí entra la física aristotélica, que se basa en los 4 elementos de Empédocles, que son el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y de alguna forma, estos componentes básicos componían todo el universo que estaba debajo de la luna, porque por encima se creía que era todo perfecto, esferas perfectas, y que estaba Dios y estaba el éter, porque tenían un poco de miedo al vacío. Entonces no había vacío, había un material divino que era el éter, que, como dato interesante, cuando veamos la fuerza electromagnética ya hablaremos de él, pero esto se descubre que no existe en el 1887, en el experimento de Michelson y Morris. Entonces, para que veáis que desde los griegos ya se pensaba que había un éter, y hasta hace relativamente poco se seguía pensando, sobre todo porque lo necesitaban para que se pudieran transmitir las ondas electromagnéticas. Pero ya veremos cuando lleguemos a esta fuerza que no es así, que se puede propagar por el vacío la luz, ¿no? Entonces tenemos estos 4 elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y entonces los griegos, esta física aristotélica, ¿no?, de el 300 a.C., pues pensaban que cada uno de estos elementos tenía un lugar natural en el universo. Por ejemplo, el de la Tierra era el centro del universo. Entonces todos los compuestos que tenían más tierra, por así decirlo, ¿no?, que eran los que más pesaban, siempre caían hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, el fuego estaba casi en la atmósfera, por eso las llamas se elevaban hacia arriba buscando su lugar natural, ¿vale? Y luego, pues eso, esto era todo debajo de la luna, este mundo sublunar, ¿vale? Esta era la física
aristotélica de los griegos, que ya se dieron cuenta de esto. Una cosa también interesante es que Platón y concretamente un alumno suyo, ¿no?, Aristarco, ya pensaron que sería más sencillo un modelo heliocéntrico, porque era más sencillo de explicar el movimiento de los planetas si se situaba el Sol en el centro y la Tierra rotaba alrededor y sobre sí misma. Pero había un problema, que si la Tierra rotaba sobre sí misma, ¿por qué al caer los cuerpos no se desviaba un poco debido a la rotación de la Tierra? ¿Por qué no había un viento, una inercia debido a la rotación de la Tierra? Entonces ya no les encajaba bien y pues no fue muy bienvenida esta idea, ¿no? Entonces llegamos a el 150 después de Cristo, así, con el Almagesto de Ptolomeo. En esto, pues se mantiene un poco igual, ¿no? Cada planeta es una esfera perfecta que gira sin descanso alrededor de la Tierra. Se basaba en un complicado sistema de círculos excéntricos y epiciclos, que pues es que se mueve cada vez el centro de este círculo, porque a los griegos les gusta la armonía, círculos perfectos, ¿vale? Entonces, para explicar que fueran órbitas circulares, tenían que hacer ahí un complicado sistema, ¿no? Pero bueno, de alguna forma satisfacía bien los movimientos que observaba y hacía predicciones, que eso en una teoría científica pues es muy importante. Entonces, para que veáis que fue tan importante, se llama Almagesto, que significa supremo, y estuvo 1500 años en uso. O sea, fue muy bien este Almagesto de Ptolomeo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que era una visión que tenía pues una defensora, que era la Iglesia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una visión muy aceptada por la Iglesia, porque explicaba muy bien, concordaba muy bien con las escrituras, ¿no? De alguna forma, el centro del universo es la creación divina de Dios, luego estas esferas, estos planetas, ¿no?, estos paraísos, estos 9 cielos, eran movidas por la fuerza que tenían era debido a los ángeles y los arcángeles, ¿no? Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Dante en la Divina Comedia, ¿no? Y representa muy bien estos paraísos y cómo se puede explicar este modelo a través de la Iglesia, ¿no?, y de Dios, que también está ahí detrás de las estrellas, era donde residía Dios, ¿no?, el empirio. Y bueno, pues tuvo 1500 años de uso porque era una visión muy aceptada, ¿no? Y llega entonces Copérnico. En el 1543, pues publica Las revoluciones de las orbes celestes, ¿no? En este propone, pues por primera vez, ¿no?, que el Sol estaba inmóvil en el centro del universo y que la Tierra giraba a su alrededor y sobre sí misma. Entonces, pues ya tenemos esta primera visión bastante visionaria, ¿no?, de, oye, pues sí, la Tierra no es el centro. ¿Qué pasa? Que aunque fue muy visionario, seguía teniendo un poco esa herencia griega y lo sigue intentando explicar con órbitas circulares perfectas y con movimiento y con una velocidad constante. O sea que también se le queda ahí un sistema un poco complicado. Pero igualmente pudo calcular los periodos de los planetas y de los tamaños de las órbitas en función de la órbita de referencia de la Tierra y tuvo bastante también aceptación, ¿no? Bastante evidencia científica, por así decir, ¿no? Y luego, pues tenemos a Galileo. También en torno al 1632 escribe el estudio sobre el movimiento de caída de los cuerpos, ¿no?, que aquí se dice que tiraba objetos desde la Torre de Pisa, que me temo que esto no se cree, más bien que fue con planos inclinados porque es más fácil, ¿no? Y llega a la conclusión de que todos los cuerpos caen si quitamos el rozamiento, ¿vale?, porque hay que tener en cuenta el rozamiento debido al aire, a las partículas del aire, al gas, al polvo, a todo. Si se quitara el rozamiento, todos los cuerpos caerían en el mismo tiempo, independientemente de su tamaño y de su peso. Y aquí es una relación importante porque luego Newton va a conseguir hacer una relación entre por qué las cosas caen al centro de la Tierra y el movimiento planetario, que así de primeras no es muy intuitivo ver que esas dos cosas están correlacionadas. Pero es este primero pensamiento y esta primera investigación, ¿no? Además, no solo eso, o sea, no inventa el telescopio, sino que lo mejora
y es el primero en apuntarlo al cielo e interpretar bien lo que ve. Entonces ve, por ejemplo, las montañas de la Luna y los cráteres, y entonces se da cuenta de que no son esferas perfectas, o sea, que la Luna no y los planetas no son esferas perfectas. Ve sobre todo los satélites de Júpiter y se da cuenta de que no todas las cosas giran alrededor de la Tierra, ni siquiera del Sol. O sea, Júpiter tiene satélites, ve hasta 4 que giran alrededor de Júpiter, ¿no? Ve las manchas solares. Y entonces se da cuenta de que también no son inmutables estos cuerpos, cambian, porque las manchas del Sol cambian. Y además también, pues, por ejemplo, ve las fases de Venus y se da cuenta de que solo pueden ser como las vemos si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Total que él empieza a tener también, hace un diálogo sobre los máximos sistemas del mundo, el ptolomaico y el copernicano, ¿no? Y se da cuenta un poco de que tiene más sentido el modelo de Copérnico. Aquí también tenemos a Kepler, ¿vale? Que para que los ubiquemos, ¿no? Sobre el 1571, 1630, todos son más o menos coetáneos, ¿no? Dio un poco con el secreto de los movimientos de los planetas y sobre todo usando las tablas precisas astronómicas del danés Tycho Brahe, ¿no? Estos eran unas tablas que este astrónomo danés había estado observando sin telescopio, ¿no? O usando astrolabios y todavía cosas un poco que ni siquiera telescopio, ¿no? Todavía un poco rudimentarias, y hace unas tablas muy precisas sobre los movimientos, sobre todo de la Luna, de los planetas y de las estrellas. Y entonces Kepler, usando estas tablas, intenta pues sacar esta relación, ¿no? Estas órbitas de los cuerpos, ¿no? Sobre todo de los planetas. Y durante 7 años intenta seguir el modelo ptolemaico, ¿no? Pero ve que es que no hay forma. Y entonces dice, bueno, pues voy a usar el de Copérnico y voy a intentar sacarlo con órbitas que giran alrededor del Sol. Y entonces se da cuenta, sobre todo esto es un poco lo más importante, que no giran en órbitas circulares perfectas, sino que son órbitas elípticas, en las cuales el Sol, nuestra estrella, está en un foco. Luego también tiene otras dos leyes, que son áreas iguales en tiempos iguales, y bueno, uno que relaciona el cuadrado de los periodos proporcionales al cubo de la distancia media al Sol. Pero bueno, esto ya es un poco más fórmulas, ¿no? Y entonces en su tratado Astronomía Nova, en el 1609, pues hace estas leyes que cuadran perfectamente con las observaciones de la época, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos vamos hilando cómo hemos pasado de una cosa un poco a otra y ya nos quedamos en los cuerpos caen en el mismo tiempo cuando se tiran hacia abajo y tenemos órbitas elípticas, ¿vale? Es un poco lo más importante. Pero aquí vamos a tener un poco, como hemos dicho antes, que el otro modelo tenía muchos defensores, ¿no? Aquí vamos a tener otra vez el enfrentamiento con la Iglesia, ¿no? De hecho, bueno, esto, tanto el de Galileo como el de Kepler como el de Copérnico, se meten en el índice de los libros prohibidos. Que, bueno, para que sepáis un poco qué es esto, lo instaura en el 1559 el Papa Paulo IV, y son libros que se consideran de herejías o en contra de la fe. Y bueno, para que sepáis un poco, también un poco curiosidad, la última versión que se hizo fue en el 1948, o sea, y se suprimió en el 1966, ¿vale? Por el Papa Pablo VI. Y bueno, no solo que te metieran el libro en el índice de libros prohibidos y que no pudiera estar, sino que algunos tuvieron mala suerte porque también estaba la Inquisición. Por ejemplo, Galileo, gracias a que tenía una amistad con el Papa, pero le decretaron prisión de por vida, como era amigo, pues se lo reclutaron por pena en casa, ¿no? Y además fue obligado a prácticamente sus 70 años a abjurar de todas sus publicaciones y sus ideas y, bueno, también a rezar 7 salmos de penitencias cada semana, ¿no? Pero otros, no tuvieron tanta suerte como puede ser Giordano Bruno, ¿no? Que era un filósofo, un teólogo y un científico, era un monje de la orden domenica, italiano también, pero él fue más allá, era muy visionario y dijo, oye, ¿por qué las estrellas como los soles no van a estar por todo el universo? Y si nuestro universo es infinito y si ni siquiera el sol es el centro, bueno, que fue muy visionario.
y dijo que pues, podría haber una pluralidad de mundos, que, no sé, tenía una visión bastante visionaria para la época y pues fue condenado a muerte en el 1600 y quemado en la hoguera. Entonces, bueno, que sepáis que tenían todavía bastante detractores, ¿no? En el 1992 se rehabilita por la Iglesia, ¿vale? Tanto reconociendo todos los descubrimientos bueno, tanto de Galileo como de estos otros. Y en el 2000 el Papa Juan Pablo II pide perdón por, bueno, por todas las ejecuciones de mártires de la ciencia, ¿vale? Bueno, un poco por curiosidad que sepáis que tampoco fue tan fácil, ¿no? Pero luego ya llega Newton, ¿vale? Y aquí a mí me gustaría hacer a lo mejor unos episodios de 15-20 minutos de biografías científicas, porque Newton es una persona que se merece totalmente que se sepa quién era. O sea, es un científico brillante, un matemático también increíble, que desarrolla el cálculo diferencial. En física también tocó temas como la óptica, pero no solo eso, él era interesante por sí. Por ejemplo, le gustaba la alquimia, estaba en busca de la piedra filosofal. También estudiaba mucho las escrituras, la teología. Él era arriano, no creía en la Santísima Trinidad, ¿no? Es una persona súper interesante, tuvo muchos también enfrentamientos científicos con otros grandes científicos de la época. Entonces, yo creo que se merecen, tanto Newton como Einstein, por ejemplo, que son los dos grandes padres de la gravedad, se merecen unos episodios. Entonces, probablemente intentaremos hacer unos episodios de biografías científicas, ¿no? Y bueno, Newton publica sus principios matemáticas, filosofía natural, ¿no? En el 1687, aquí, pues, o sea, usando lo que hemos comentado de Galileo, ¿no? De que los cuerpos caen en el mismo tiempo, y además usando también el concepto de fuerza centrífuga de Huygens y Descartes también, que mete un poco que el espacio es como un fluido que gira formando vértices celestiales, y que el Sol es uno de ellos, que llama vórtices cartesianos, ¿no? Pues llega a esta ley, ¿no? Que dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a su distancia al cuadrado, ¿no? Es decir, cuanto mayor masa, más se atraen, ¿vale? La fuerza gravedad es una fuerza atractiva, y cuanto mayor distancia, menos se atraen, ¿vale? Muy bien. Entonces, con esta ley podemos explicar muchas cosas, y en la ciencia, cuando se saca una teoría y empieza a explicar cosas y se puede predecir, así es como, porque dentro de lo que cabe, ¿no? Yo tengo un amigo que me dice la gravedad no está demostrada, y es cierto, ¿no? De alguna forma las teorías físicas, o las que son a base de la experimentación, de la observación, se tienen que basar en que se vaya verificando, y si se va verificando bien, y si se llega a un experimento que por lo que sea lo falsa, pues hay que revisar la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué explicaba toda esta teoría, ¿no? De Newton? Primero de todo, las mareas, ¿no? Que podía explicar que la atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre las aguas pues formaba estos movimientos de mareas, ¿no? Luego tenemos también que explica la forma de los planetas, que es achatada por los polos, ¿no? Y de hecho se manda una expedición, bueno, concretamente dos, una a Laponia y otra al Virreinato de Perú, y entonces para medir el arco de meridiano, y se demuestra efectivamente que la Tierra está achatada por los polos, como había predicho Newton. Entonces ya empieza a tomar validez, ¿no? Y luego también otra cosa que ya observaron los griegos, por ejemplo Hiparco, es la precesión de los equinoccios. Esto es un movimiento del polo celeste, ¿no? que va moviéndose a través de las estrellas, y se completa una circunferencia en 26.000 años. Tenéis que imaginaroslo como una peonza. Una peonza, si está recta, no se mueve, pero si la peonza está un poco girada, empieza a girar sobre sí misma, ¿no? Haciendo un pequeño círculo sobre el que gira. Esto es la precesión, y a la Tierra le pasa exactamente igual. De hecho, por ejemplo, ahora nuestro polo celeste apunta a la estrella polar, por eso se dice que la busques, ¿no? En el futuro apuntará a Vega, y en el pasado, hace 5.000 años aproximadamente, apuntaba otra estrella que se llamaba Zurban. Y esto se debe pues a que el Sol y la Luna intentan un poco enderezar este eje, ¿no?
y está inclinado. Bueno, está inclinado debido a pues cuando se formó la Luna y todo también, ¿no? Estos choques primitivos que había cuando se estaba formando el sistema solar, pues hubo un choque y le dio un toque de inercia, ¿no? Y se quedó ya con un ángulo, con un eje. De hecho, por ejemplo, es curioso, Mercurio está prácticamente recto, ¿no? Tiene un ángulo muy pequeño y, por ejemplo, Urano está así, en 90 grados, 95 grados, ¿no? Tiene los polos en el ecuador, por así decirlo. Y bueno, también otra cosa curiosa es que, por ejemplo, Shakespeare comete un anacronismo en su obra de Julio César porque dice, pero yo soy constante como la estrella polar. Y técnicamente Julio César no sabía de la estrella polar porque no apuntaba en ese momento el polo celeste, o sea, el polo celeste hacia la estrella polar, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis un poco estas curiosidades. Además, también también verifica otras cosas. Por ejemplo, se sacan la órbita de Urano, de asteroides, también otras tablas lunares, porque bueno, el problema de los tres cuerpos, por ejemplo, la gravedad entre la Tierra, la Luna y el Sol es un problema muy complicado que ya se dio cuenta el propio Newton, que se necesitaba un análisis numérico, o sea, unas matemáticas mucho más difíciles, porque en general es muy difícil de resolver porque, bueno, estos son ecuaciones diferenciales normalmente y estas ecuaciones dependen mucho de las condiciones iniciales. Entonces, cuando ya metemos tres cuerpos, las condiciones iniciales pueden dar a digamos, sistemas caóticos, ¿vale? Que no tienen una estabilidad. Entonces, por eso se dice que el problema de los tres cuerpos es muy difícil de resolver. No sé si se ha llegado a resolver, pero si se ha conseguido alguna solución es con un ordenador a nivel computacional difícil, ¿no? Y bueno, también explica que, por ejemplo, en la órbita de Neptuno había una pequeña desviación y bueno, Le Verrier propone que tiene que haber otro planeta, que siguiendo la fórmula de Newton, ahí tiene que haber otro planeta y así se descubre Neptuno, ¿vale? Bueno, que lo sepáis. Entonces, esta fórmula era coherente con las observaciones, explicaba o deducía, ¿no?, las leyes de Kepler. Y bueno, pues esta fórmula que hemos dicho es proporcional a las masas y inversamente proporcional a la distancia, y se le tiene que añadir una constante, que es la constante de gravitación universal, G, ¿no? Que para que os sepáis un poco de qué orden de magnitud es de 10 elevado a la menos 11, ¿vale? Es muy pequeña, la fuerza de gravitación en general de las 4 que hemos hablado es la más pequeña a nivel de magnitud, ¿no? Y bueno, esta constante se logra medir por Henry Cavendish, ¿vale?, en el 1798, ¿vale?, que utiliza una balanza de torsión para medir la fuerza gravitatoria entre esferas de plomo. Es un poco complicado medir esta constante, ¿vale? Porque como es tan pequeña, cuesta mucho medirla con precisión. Y bueno, también otra cosa que a lo mejor es interesante, que es lo del mito este de la manzana, ¿no? Que se cree que Newton descubrió esta fuerza de la gravedad porque se le cayó una manzana. Bueno, pues se dice que esto es un poco como él iba luego exacerbando un poco su figura de genio en contraste un poco de un poco más lo que él era, que era un trabajador incansable, ¿no? Entonces, realmente se dice que hay hasta 4 versiones que las contó él ya septuagesimario, la que estaba ya él bastante mayor, y le gustaba un poco darse esos aires de que era un poco genio, pero en el fondo Newton fue una persona que... O sea, lo que se dice, ¿no?, que el esfuerzo es ese 99% y el genio es ese 1%, pues que Newton era una persona muy trabajadora, que no quita que sus ideas fueran maravillosas, ¿eh? Y nada, pues entonces vamos ahora a meternos en la física, ¿no? Para esto voy a explicar un poco lo que es el concepto de fuerza central. Una fuerza central es una fuerza que siempre apunta a un punto fijo, es decir, hacia centro, por ejemplo, del Sol, ¿no?, o del objeto, en este caso, que nos atrae, y depende de la distancia, ¿vale? Ahora vamos a tener que explicar un poco lo que es el concepto de potencial, ¿vale?, para que entendamos un poco lo que voy a explicar, por qué las órbitas son estables o por qué tal. Un potencial nos dice cómo se movería el objeto
en esta fuerza, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un mínimo, que sería un cuenco, por ejemplo, y yo meto una pelota en un cuenco, yo si muevo un poco la pelota, si le doy una pequeña perturbación, la pelota va a volver al fondo del cuenco, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita una energía muy grande para superar ese potencial que podría ser las paredes del cuenco, ¿no? Si lo vemos al revés, si yo tengo una montaña y pongo una rueda, si yo le doy una pequeña perturbación, va a caer. Eso no se va a quedar estable. ¿Por qué? Porque la energía que va a ir cogiendo, ¿no? Siempre va a tender a perder energía. Entonces va a rodar la montaña, ¿no? Pues tenéis que ver el potencial como eso, ¿no? Entonces, estas fuerzas centrales tienen un potencial efectivo, ¿vale? Que es una fuerza debido a la fuerza central, que en este caso es el de la gravedad, ¿no? Para que sepáis un poco, la fuerza y el potencial se relacionan mediante la derivada, ¿no? Por eso tenemos máximos y mínimos, que si habéis dado alguna vez, es como se saca un poco, al derivar es como se saca un máximo y un mínimo, ¿no? Y se deriva, bueno, la fuerza es menos el gradiente del potencial, ¿vale? Para que lo entendáis, pero bueno, esto es un poco por si queréis saber un poco más. Entonces tenemos un potencial debido a la fuerza, ¿no? Y un potencial debido a la fuerza centrífuga, es decir, el momento angular. El momento angular es cuánto rota, ¿no? Y se podría decir que es como la distancia por la velocidad y la masa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que pueda orbitar es necesario que tenga una velocidad inicial, una velocidad angular que sea perpendicular a la órbita. ¿Por qué? Porque si no, no voy a tener esta fuerza centrífuga que me tira hacia afuera, ¿no? Porque necesito la fuerza de gravedad, es la que me tira hacia adentro, y la fuerza centrípeta, de alguna forma, es la que me está tirando hacia afuera y me está manteniendo en un círculo o en una órbita, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, lanzo un cohete ahí a la atmósfera, ¿no? O al espacio, si no le doy una velocidad inicial perpendicular, ¿no? A la trayectoria que quiero que siga, no se va a poner en órbita nunca, ¿vale? Porque necesitamos esta parte del potencial, ¿vale? Esta fuerza centrífuga que se debe a este momento angular, ¿no? Entonces, ahora para que entendamos un poco, ¿no? Nuestro potencial, ¿no? Este potencial gravitatorio tiene un mínimo, ¿vale? Debido a que, bueno, es como que cae muy rápido en el eje vertical, luego tiene un pequeño mínimo y luego ya se va como hacia el cero, ¿no? Entonces, gracias a este mínimo podemos tener órbitas estables, porque hemos dicho que si tuviéramos un máximo o si no tuviéramos un mínimo, nunca podríamos tener estas órbitas estables, ¿no? Y bueno, un teorema interesante es el teorema de Bertrand, ¿no? Que en el 1873 nos dice que solo hay dos tipos de fuerzas que permiten órbitas cerradas y estables, que son concretamente la gravitación, ¿no? Y la elástica. Entonces es un poco interesante, ¿no? Esta reflexión de cómo justo estas fuerzas son las que se observan, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en los físicos nos gusta mucho ir viendo qué pasaría si, ¿no? Entonces podemos decir, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la fuerza de gravedad, en vez de ser inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, fuera, imagínate, a la cuarta? Pues no se permitirían órbitas estables, ¿no? Habría esta energía, dependería mucho de la energía que tenemos, pero tendería o mucho a escapar del sistema solar o mucho a caer, ¿vale? Entonces no tendría, digamos que dominaría de alguna forma uno de estos dos términos, el centrífugo de la gravedad, y entonces tendería un poco a que no hay órbitas estables, ¿no? Y, por ejemplo, igual, si fuera inversamente proporcional en vez de al cuadrado, pues al cubo, pues igual, no se podrían permitir ciclos cerrados, ¿vale? Eso, igualmente dominaría un término centrífugo o uno gravitacional y no... o caería, o se permitirían órbitas abiertas, pero esto lleva un poco también a este caos que hemos dicho antes, que es más difícil tener esta estabilidad, ¿no? O digamos que si dominara el término centrífugo, ¿no? Pues tendería a escapar del sistema solar o de cualquier sistema planetario, ¿no? Era un poco esto para que entendáis un poco la física que hay detrás. También otra cosa interesante es que, por ejemplo, si la energía que tiene el planeta es igual al mínimo del potencial que hemos dicho, ¿no? De esta energía potencial, vamos a tener una órbita circular.
Si es menor que el potencial, pero menor que 0, ¿no? Entre 0 y el potencial, vamos a tener una elipse. Y porque si pensáis, si corta, bueno, los que veáis un poco las gráficas en YouTube es un poco más sencillo, pero bueno, tenéis que imaginar que cortáis en medio de esta parábola de potencial, ¿no? Pues tenemos estos dos puntos que son entre los que va a ir oscilando nuestra órbita, que son el afelio y el perihelio, ¿no? El punto más cercano al Sol y el punto más lejano al Sol. Pero solo están permitidos esos dos puntos, no se puede alejar más ni se puede acercar más, ¿vale? Es un poco para que vayáis entendiéndolo. Luego, si la energía es igual a 0, vamos a tener una parábola, entonces va a escapar, ¿vale? Ya no se forman órbitas. Y si la energía es mayor que 0, vamos a tener una hipérbola, que también escapa, ¿vale? Un poco para que sepáis, bueno, por si tenéis curiosidad de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Y luego pues vamos a ver también un poco, hemos dicho que nos gusta ver qué ocurre si cambiamos, por ejemplo, la fuerza, pues vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, si cambiamos G, ¿no? Que es un parámetro libre que, para que entendáis un poco lo que es, son constantes cuyo valor no puede ser derivado a partir de la teoría misma y solo se puede medir experimentalmente. De alguna forma no tenemos ningún tipo de conocimiento de por qué esa constante es esa, ¿vale? O sea, es lo que denominamos parámetros libres y hay bastantes en nuestra teoría y bueno, de hecho se están buscando teorías que puedan explicarlos, como por ejemplo la teoría de cuerda, que reduce estos parámetros libres a muchos menos, ¿no? Pero bueno, para que sepáis un poco lo que es, ¿no? Se han realizado mediciones más precisas de lo que hemos dicho antes del experimento de Cavendish, ¿no? Pero sigue siendo uno de los valores más inciertos, ¿vale? Porque es lo que decimos, que es muy pequeño, es del 10 elevado a menos 11, y si lo comparamos, por ejemplo, con la fuerza electromagnética, su constante es de 10 elevado a 9, por ejemplo, ¿vale? Pero es importante porque la fuerza gravitatoria tiene un alcance infinito, ¿vale? Da igual donde estés en el universo que vas a sentir la presencia de la gravedad del Sol. Ahora a lo mejor es súper débil, ¿vale? Pero digamos que tiene un alcance infinito, se puede decir que tiene alcance infinito, entonces por eso domina las escalas cósmicas, ¿vale? Las galaxias, estrellas, planetas. Y bueno, pues si este valor de la constante gravitacional fuera mayor, pues las órbitas planetarias, por ejemplo, serían más pequeñas, se verían más atraídas y serían más rápidas y más cerradas, ¿no? Las estrellas serían más pequeñas y más calientes porque serían más masivas y más densas, ¿no? Entonces esto aceleraría las reacciones nucleares y el combustible se quemaría más rápido, ¿vale? Entonces se acortaría un poco la vida útil de las estrellas y sería más fácil el colapso de agujeros negros. El colapso de sistemas planetarios sería más posible, ¿vale? Porque si tenemos más gravedad es más posible que pues se atraigan más fuerte y sean más propensas al choque, ¿no? Y se formarían galaxias más rápidamente, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Si, por ejemplo, este valor fuera más pequeño, pues sería lo contrario, las órbitas serían más grandes y más lentas, las estrellas serían mucho más grandes y con una vida mucho más lenta para generar suficiente gravedad para mantener las estructuras juntas, ¿no? Habría más debilidad para formarse galaxias y estructuras cósmicas, ¿no? Y la expansión del universo pues sería más rápida, ¿no? Entonces aquí quiero meter un poco un concepto que es el ajuste fino, que es lo que hemos dicho, que estas constantes y parámetros están ajustadas de manera muy precisa en este universo, ¿no? Y aquí es un poco lo que se llama el principio antrópico, que de alguna forma, o sea, bueno, es un poco una reflexión de por qué todas estas constantes o todas estas órbitas son, o sea, por qué solo se permiten estas órbitas. Un poco la reflexión de si este universo está, o sea, si lo que observamos en el universo está muy ajustado, ¿no? De alguna forma para que permita la vida, ¿no? Esto es un poco lo que se llama el ajuste fino y el principio antrópico nos dice un poco que observamos un universo compatible con la vida porque si no fuera así no estaríamos aquí para preguntar. Entonces, de alguna forma solo podemos ver este universo, ¿no? Pero bueno, aquí ya entrarían teorías como el multiverso, otras cosas, ¿no? Pero de alguna forma sí que vemos que estos parámetros son muy concretos y muy precisos, ¿vale?
No, o sea, es una reflexión de si podrían estar ajustados por alguna inteligencia superior o lo que sea, ¿no? Que no es la ciencia la que se mete aquí, pero que sepáis que sí que existe, por ejemplo, este principio antrópico que nos dice esto, ¿no? Es una idea filosófica y científica que establece que el universo debe ser tal que permita vida e inteligencia y que pueda observarlo, ¿no? Porque no tiene sentido preguntarnos por qué estamos aquí en un universo que no permite la vida, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, yo es una reflexión que lanzo un poco, que si creéis que el universo parece estar hecho para la vida o es una casualidad o está diseñado, ¿no? Que esto pues es muy interesante de pensar, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar ya un poco a la relatividad general, ¿vale? Esto quizás es un poco lo más complicado, ¿no? Porque aquí tenemos que meternos un poco ya en cosas un poco más difíciles, pero bueno, vamos a intentarlo explicar de la forma más sencilla, ¿no? Aquí tenemos a Albert Einstein, ¿no? Un genio también, como hablábamos, como Newton, increíble, ¿vale? Hace la teoría de la relatividad especial en el 1905, por el cual nos dice que el espacio y el tiempo no son absolutos, ¿vale? Y que la velocidad de la luz es una constante, ¿vale? Y luego, en el 1915, hace la teoría de la relatividad general, ¿vale? En el cual incorpora la gravedad. Y entonces, a diferencia de Newton, que es una fuerza a distancia, a Einstein esto le chacaba, porque dice, ¿cómo puede haber una fuerza a distancia que interactúe más rápido que la luz? Porque la luz es lo que... Nada puede ir más rápido que la luz. Entonces la gravedad no puede ser una fuerza a distancia, no puede serlo, porque no puede ser la atracción gravitatoria, si de repente desapareciera el Sol, la Tierra de repente súper rápido, instantáneamente, no puede ser, ¿vale? Porque no podría ir más rápido que la velocidad de la luz esa fuerza. Entonces ya él empieza a pensar, y él hacía muchos experimentos mentales, que es que se empezaba a pensar, pues, ¿qué pasaría si viajo a la velocidad de la luz? Si voy corriendo casi a la velocidad de un rayo de luz. Entonces llegaban unas ideas, bueno, maravillosas, ¿no? Y entonces aquí mete el concepto, ¿vale? De que no es que sea una fuerza de atracción instantánea a distancia, ¿no? Sino que es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? Que esto lo causa una presencia de materia y energía, que él llega a la conclusión de que efectivamente son un poco lo mismo, están relacionadas, ¿no? La materia, la masa y la energía, ¿no? Entonces, para que lo entendamos un poco, ¿qué es esto, no? Tenemos que pensar en una tela tensada. Tú tienes un mantel o una sábana y la tensas mucho, ¿vale? Entonces, eso sería nuestro tejido espacio-tiempo. Y si colocamos en medio una pelota, por ejemplo, de bolos, eso al final va a curvar este tejido espacio-tiempo, ¿no? Si yo pusiera una pelota pequeñita, una pelota de tenis alrededor de esta pelota y le doy una velocidad inicial, ¿no? Como hemos dicho antes, porque si no, nunca orbitaría. Esta pelota, si no existiera la fricción entre el mantel y la pelota de tenis o lo que sea, orbita, o sea, si la pones a girar, estaría girando todo el rato. Es una cosa que podéis ver, ¿no? Si yo tenso algo y lo pongo a girar, porque está curvándolo el espacio, la pelota va a seguir girando, ¿no? Entonces él se dio cuenta de esto, de que realmente lo que pasaba es que el Sol curva el espacio-tiempo. Entonces los planetas giran alrededor de este espacio-tiempo curvado, ¿no? Vale, ¿qué evidencias tenemos de esto? Vale, primero de todo el movimiento de Mercurio, ¿vale? La órbita de Mercurio se observaba una precesión, ¿vale? Una precesión, una anomalía debido a que el perihelio no era fijo, sino que se movía lentamente en precesión, ¿no? Y esto se debía a perturbaciones, o sea, se creía que se debía a perturbaciones de otros planetas. Y entonces, se sacaron unos, digamos, 531 arcosegundos por siglo, ¿vale? Y decían, bueno, vale, aquí sí que hay algo que está perturbando y añadiendo esta precesión. Pero, sin embargo, lo que se daban cuenta es que la precesión era de 575 arcosegundos por siglo. Entonces faltaban 43 arcosegundos por siglo que no encontraban. Y decían, pero ¿qué está pasando, no? Ya hemos tenido en cuenta todas las perturbaciones de todos los planetas, ¿no? Ya no puede ser nada más. Pues bueno, llega Einstein y dice, vale, es que con la relatividad, debido a que Mercurio está tan cerca del Sol, ¿vale? La región está más curvada. Entonces, como está más curvada, pues esta perturbación es más intensa y justo son estos 43 arcosegundos por siglo que faltaban que pues Einstein pues los encuentra. y
¿Y qué más? Pues también otra demostración que tiene es la deflexión de la luz, ¿vale? En el 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, Sir Arthur Eddington va con una expedición una al norte y otra al sur, ¿no? Una a la isla Príncipe de Guinea y otra al sur en Brasil, a Sobral, ¿no? Las costas de Brasil. Y entonces miden un eclipse de sol, porque claro, la deflexión de la luz nos dice que al igual que los movimientos, las trayectorias con masa se curvan debido a la presencia de un cuerpo con masa, ¿no? De un cuerpo masivo, la luz también tendría que hacerlo. Y entonces la luz, al pasar cerca del Sol, tendría que curvarse un poco, ¿vale? Tendríamos que observar que se está curvando un poco. Entonces la única forma de demostrar esto era medirlo durante un eclipse de Sol, porque es la única forma en la cual podemos ver las estrellas pasando cerca del Sol, porque si no, el Sol nos eclipsa la luz y no podemos ver la luz de las estrellas. Y entonces aprovecharon este eclipse y, bueno, pues efectivamente demostraron, luego comparando con otras fotografías que habían tomado también, ¿no? Efectivamente que se curvaba y la luz pasaba cerca de este objeto masivo que era el Sol, su trayectoria se desviaba ligeramente y entonces las estrellas parecían un poco desplazadas de su posición habitual, ¿vale? Entonces, efectivamente, esto es lo que se llama, también se puede usar como una lente gravitacional que amplía o distorsiona la luz, ¿no? Y entonces, efectivamente, lo confirma. Y entonces aquí es cuando Einstein se hace muy famoso. Sale en el New York Times, ¿no? El científico confirma, ¿no? que efectivamente esta teoría de la relatividad general que estaba un poco retando a Newton, ¿no? Que nadie se atrevía un poco en ese momento. De hecho, bueno, hay una peli muy chula que se llama Einstein y Eddington de HBO, que bueno, yo os la recomiendo si queréis verla, ¿no? Y luego, ¿qué más? Bueno, había más evidencias, como por ejemplo el corrimiento al rojo, que es que la luz pierde un poco su energía, su frecuencia disminuye al escapar de un pozo gravitacional, ¿vale? Y luego tenemos un poco el efecto de arrastre inercial, ¿no? Que un objeto masivo en rotación pues arrastra consigo el espacio-tiempo, ¿no? Y esto se mide, por ejemplo, en la Tierra con el Gravity Proof en 2011, ¿vale? Y entonces, bueno, vamos ahora a explicar un poco la física que hay detrás de estas ecuaciones de Einstein, ¿vale? Estas ecuaciones relacionan la curvatura del espacio-tiempo a través de un tensor, ¿vale? Estas cosas son un poco complicadas, un tensor es una matriz, pero bueno, es un poco para que sepáis lo que es, ¿no? Se basa en la métrica espaciotemporal de Minkowski, ¿vale? Y bueno, de alguna forma se basa en una curvatura intrínseca, que podéis imaginaroslo como una naranja, ¿no? Si tú dibujas un triángulo en una naranja, ese triángulo, sus ángulos suman más de 180, ¿vale? Porque tiene una curvatura intrínseca. Y bueno, tiene algunas soluciones estas ecuaciones de Einstein, ¿no? Como por ejemplo la solución de Schwarzschild, que bueno, te dice que, por ejemplo, es la solución exacta de una masa esférica que no rota y sin carga. Y entonces esta solución, por ejemplo, te da un agujero negro, ¿vale? Un agujero negro y las órbitas planetarias, por ejemplo. Luego tenemos otra solución que son los agujeros en rotación de Kerr, ¿vale? Por ejemplo. Luego te da los modelos cosmológicos, que esto ya hablaremos de ello porque es muy interesante, ¿no? Que el modelo de Friedman, Lamat, Robertson y Walker describen un universo en expansión, ¿vale? En el que añade la constante cosmológica. Luego también otra solución es el colapso gravitacional, como una estrella masiva se acaba colapsando por su propia gravedad y forma un agujero negro, ¿no? Y luego las ondas gravitacionales, ¿vale? Que esto también es muy importante porque son perturbaciones del espacio-tiempo que viajan como ondas, ¿vale? Tenéis que imaginároslo como si este tejido que hemos hablado antes, si hay una fuerte perturbación de dos masas que chocan, van a generar ondas, ¿vale? En este tejido. De hecho, esto está demostrado en el 2015 por el LIGO, ¿vale? Que son 2 interferómetros de tamaños kilométricos, ¿vale? Y bueno, se detectó una fusión de 2 agujeros negros, ¿vale? Y entonces se provoca como un seísmo, como si fuera un terremoto en el espacio-tiempo. Estos 2 agujeros negros estaban a 1.000 millones de años luz, ¿vale? Pero eran 30 veces más masivos que el Sol y pudimos detectarlo, ¿vale? Como ondas gravitacionales. De alguna forma,
Lo único que podemos ver como ondas, digamos que es la luz y este tejido espacio-tiempo, ¿no? Entonces era interesante detectar esta otra forma de ondas que podemos incluir en nuestro universo. Lo que pasa es que, como hemos dicho, que la gravedad es muy pequeña, es muy difícil de detectarlas, ¿vale? Y bueno, que sepáis un poco que estas ecuaciones tienen mucha complejidad y, bueno, además tienen una dificultad añadida que es el problema de clasificación, ¿vale? Porque, como hemos dicho, bueno, esto depende de las ecuaciones, que son un sistema de 10 ecuaciones diferenciales no lineales, ¿vale? Para que entendáis, diferencial ya es difícil, no lineal es muy difícil. Y un sistema de 10 es que tienes 10 cosas relacionadas, ¿vale? Es muy complicado. Pero además es que, como hemos dicho antes, las ecuaciones diferenciales dependen mucho de las condiciones iniciales. Entonces, no es fácil distinguir si dos soluciones representan la misma configuración, ¿vale? Porque de alguna forma podemos encontrar una misma configuración que realmente lo que están haciendo es que se pueden representar con dos coordenadas, con dos sistemas de coordenadas, ¿no? Entonces tiene esta dificultad añadida, ¿vale? Y bueno, que sepáis también, bueno, que Penrose en 1969 hace la conjetura de censura cosmológica fuerte, que te dice que en general las ecuaciones de Einstein sí son deterministas, ¿vale? Excepto en soluciones muy aisladas y especialidades que se llaman singularidades desnudas, y que cualquier perturbación de estas configuraciones sí que lleva a soluciones perfectamente deterministas, ¿vale? Porque tenía como un poco este problema de, pues no podemos encontrar realmente, no son deterministas, no me da luego cómo se mueven, porque bueno, las ecuaciones siempre nos dicen luego el movimiento en el espacio-tiempo, ¿no? Pero claro, si no es determinista no me dice cómo va a acabar luego, entonces no me está ayudando mucho. Entonces llegó este hombre y dijo, no, cuidado, que sí que son deterministas, excepto en estas cosas muy concretas que se llaman singularidades desnudas y que son muy aisladas. Y luego está otra conjetura, ¿no? que nos dice que estas, bueno, esto no está probado, ¿vale? Pero simplemente es una conjetura porque te dice que no deben existir porque no se ven, ¿vale? Estas singularidades raras, ¿no? Y bueno, un poco también para acabar, que sepáis un poco los agujeros negros, ¿no? Que es esto que se teoriza a través de esta relatividad general, ¿no? Bueno, son estructuras que colapsan hasta hacerse muy pequeñas, geométricamente hablando, ¿no? Se asocia al colapso o la implosión de la materia debido a su propia atracción de gravitación, ¿vale? Y de alguna forma están desconectadas causalmente del resto del universo, ¿vale? O sea, no se puede saber qué hay dentro, ¿vale? Esto es lo que se llama una singularidad en física, ¿no? Que no sabemos lo que pasa dentro del agujero negro, las leyes de la física no son aplicables ahí dentro, ¿vale? Entonces no está bien definido ahí dentro del espacio-tiempo porque esto es un poco lo que pasa, ¿no? Y bueno, las singularidades desnudas que hemos comentado antes es que estos agujeros negros están rodeados por un horizonte de sucesos, es decir, tenéis que verlo como un desagüe. Un desagüe tiene una parte en la cual el agua empieza a girar muy rápido y se va, ¿no? Pues el agujero negro tiene un límite por el cual a partir de ahí ya la luz no escapa, ¿vale? Entonces, estas singularidades desnudas son bueno, esto es lo que se teoriza porque nos han visto, ¿no? Que son unos agujeros negros de alguna forma, pero que no están rodeados de un horizonte de sucesos. Entonces las predicciones fallan y sus efectos podrían influir un poco en el universo. No se pueden predecir bien las consecuencias que puede haber, ¿no? No se han observado, ¿vale? De alguna forma no los hemos encontrado y por eso está esta conjetura que hemos dicho antes de que no deben existir, ¿no? Y bueno, para a lo mejor terminar, vamos a preguntarnos un poco qué pasa, ¿vale? El más allá de esta teoría, ¿no? Bueno, que sepáis un poco, vale, necesito contaros qué pasa un poco con la mecánica cuántica, ¿vale? Porque, como hemos dicho, tenemos las otras tres, bueno, tenemos estas cuatro fuerzas y las otras tres fuerzas, que son la nuclear fuerte, la nuclear débil y la electromagnética,
bueno, tienen una intensidad mucho más grande, ¿vale? Del orden de 10 elevado entre 38 y 25, ¿vale? O sea, son muchísimo más intensas y todas se pueden describir a través de la teoría cuántica de campos, ¿vale? Entonces todas, digamos que están escritas como en un mismo lenguaje, entonces son compatibles. Sin embargo, lo que pasa con la gravedad es que no está escrita en el mismo lenguaje, ¿no? Porque estas tres otras teorías, o sea, estas tres otras fuerzas, ¿no? Están escritas a través de la cuántica, que la cuántica nos dice, primero de todo, que una partícula puede ir puede estar en muchos estados a la vez, digamos que no tiene posiciones definidas, o sea, es probabilística. Además, o sea, está el principio de incertidumbre que nos dice que no podemos saber con exactitud, aunque hiciéramos las cosas el aparato más preciso, nunca podríamos saberlo por este principio, ¿no? Que bueno, ya comentaremos mejor la mecánica cuántica, pero que sepáis que, digamos, que están escritas como en distintos lenguajes, porque como hemos hablado, la teoría de la relatividad general está escrita de alguna forma con coordenadas, ¿no? Con estas 4 coordenadas, que son las 3 coordenadas espaciales y una temporal, son puntos en el espacio, por así decirlo. Entonces todo esto está bien definido en el espacio. Por ejemplo, dentro de un agujero negro, la masa se concentra totalmente en un punto, entonces de alguna forma viola un poco el principio de incertidumbre, ¿vale? Y de hecho aquí, por ejemplo, aparece Stephen Hawking, que predice un poco la radiación de Hawking, que nos dice además que cerca de este horizonte de sucesos se podrían formar pares partículas-antipartículas y de alguna forma se está perdiendo información y energía. Y entonces, bueno, que sepáis un poco que no es que sean incompatibles, ¿vale? No es que sean teorías que se contradicen, pero sí que de alguna forma no se pueden unificar. De hecho, se está en busca de la teoría que unifique estas 4 fuerzas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la teoría de cuerdas o de la gravedad cuántica de bucles, pero bueno, todo esto son hipótesis que todavía no han conseguido unificar estas 4 fuerzas, ¿vale? Y era un poco que también quería que lo supierais, que eso es un poco lo que pasa con estas 4 fuerzas. Y en este hemos hablado de la gravedad, ¿vale? O sea, espero que haya quedado un poco entendido, o sea, no nos hemos metido mucho en física, se puede hablar mucho más, ya hablaremos de cosmología, de cuántica, pero bueno, espero que os haya gustado mucho este primer episodio y nos vemos pues en el siguiente. Hablaremos de la fuerza electromagnética, también muy chula y que a lo mejor se sabe, o sea, es algo que no se ve tanto en el día a día, de cómo interactúa la luz, las partículas, pero está muy chula. Y pues nada, que nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por vernos y por escucharnos.